Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lidier Fabián Cordero Gómez. Soy estudiante de la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario y este es mi entregable número 2 del microlearning. Cuando revisé la información noté que era bastante, entonces básicamente tomé lo que considero que era como lo más relevante y creé este microlearning. En métodos de evaluación, en métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz, esto, como su nombre lo indica, son los métodos que se realizan antes de la publicación de dicha interfaz con el fin de buscar problemas o posibles dificultades que pueda tener el usuario a la hora de navegar en la interfaz ya publicada, ¿no? Entonces es como un paso preventivo antes de. Eh, la- el método que elegí fue la evaluación heurística, que pues, era bastante larga, entonces a la vez también busqué como resumirla un poco. Y en la evaluación heurística es un método de inspección de usabilidad sin usuario. Esto quiere decir que se realiza por expertos en vez de usuarios. Estos expertos califican diferentes ítems y esto lo realizan con el fin de mejorar la calidad de medir la calidad de la interfaz para que al momento de que se publique cumpla con los estándares buscados, ¿no? Y que sea fácil de entender para el usuario sobre todo. Entonces, aquí los expertos, eh, ellos se ponen en el papel o se ponen en la perspectiva del usuario y de esta manera realizan los diferentes tests. Hay diversos tests para realizar este tipo de evaluaciones. Yo elegí los dos más relevantes que considero que interpretaban eh, o que tenía como la mayor cantidad de ítems relevantes para la medición de estos. Entonces, las dos que elegí la primera que elegí fue las 8 reglas de oro para el diseño de una mejor interfaz, ¿no? Y la primera regla sería trabaja por la consistencia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos diseñando o cuando queremos diseñar, los elementos que elijamos para el diseño de nuestra interfaz deben ser consistentes. O sea, si elegimos cierta tipografía para los encabezados, ciertos colores para los títulos o para los cuerpos de párrafo, o cierto tipo de imágenes, texturas o tamaño de letra debe ser consistente. Entonces cada título, cada que pongamos debe llevar la misma tipografía. Cada color que represente un botón debe ser igual en cada vez que veamos este botón, o cada tamaño de la tipografía debe ser la misma. Esto para facilitar que el usuario no se pierda y tenga una fácil navegación a través de la interfaz. Segundo, permite que los usuarios utilicen atajos. Esto se hace con el fin de que si un usuario ya tiene cierta expertise utilizando la interfaz, se le haga más fácil navegar a través de ella, en vez de que si fuera la primera vez que lo usa, ¿no? Entonces se le permitiría usar como teclas o atajos o comandos que lo ayuden a acercarse a hacer como acciones relevantes de manera más fácil y en menos pasos. Tercero, ofrece feedback. En el tercer punto entonces vemos que es importante tener comunicación entre la interfaz y el usuario. Por lo tanto, esto es importante saberle entender al usuario, saberle comunicar eh, sobre cada proceso. Entonces, cada acción que realice el usuario, esté enterado qué está haciendo y de esta manera
poder saber o entender qué es lo que está sucediendo en la aplicación. Aquí puse una imagen como ejemplo, por ejemplo, cuando le da a descargar a algo, en esta imagen podemos ver el porcentaje de la descarga, cuántos archivos está descargando, cuánto pesa la imagen, cómo la puedo cancelar, el nombre del archivo. Entonces, toda esta información ayuda al usuario a estar enterado de qué está pasando o qué pasó cuando él le dio clic al botón de descargar, ¿no? Y no hacemos que el usuario se pierda, porque suponiendo que no existiera como este tipo de información, solo el usuario que vería cuando solo le da a descargar y esperaría como a que descargara y no entendería qué pasó. Entonces, de este modo, nos comunicamos con el usuario y le hacemos entender qué está pasando o qué pasa cuando él le da clic a descargar. El cuarto punto sería: diseña un diálogo para notificar la conclusión. En este punto vemos cómo se puede comunicar a través del usuario que acaba de concluir su operación, ¿no? Entonces, este se usa más que nada cuando termina alguna acción, por ejemplo, en alguna compra, para informar que su compra fue exitosa o que tuvo algún problema. En la imagen que vemos es como que tuvo algún problema, pero puede ser que sea exitosa. En fin, esto es con el objetivo de avisarle al usuario que ya terminó el proceso en el que se encontraba y cómo terminó, ¿no? Si es exitoso o no, o simplemente que ya culminó. De esta manera se mantiene una comunicación entre el usuario y la plataforma, y el usuario entiende qué está pasando y no se pierde, ¿no? Porque sería difícil saber si ya terminó si no le indicamos, si ya terminó cierto proceso si no le indicamos. Ofrecer un manejo simple de errores. Esto sobre todo se usa en los cuestionarios, cuando estamos llenando un cuestionario y no nos señala los errores y solo hasta el final se vuelve un poco tedioso. Entonces lo que se busca con este punto es, antes de que le demos enviar, o que si detecta algún error o que nos saltamos algún espacio, nos informe el mismo cuestionario o la misma plataforma de que eso está sucediendo, y no esperar hasta el final para regresar a ver qué lo que sucedió, sino en el instante en que estás llenando nos notifique si está bien o está mal. Permitir una reversión fácil de acciones. Esto es con la finalidad sobre todo cuando enviamos información, si llegamos a cometer un error, tener como acceso rápido para corregirlo, ¿no? Entonces, o deshacer algo que acabamos de enviar, como los típicos por eliminar mensaje en WhatsApp, o cancelar mientras se envía el correo. Esto es con el fin de permitir que el usuario tenga la posibilidad o sienta que tiene esa posibilidad de corregir algún tipo de error que llegue a cometer. Soportar un punto de control interno. Esto es con el fin de que el usuario sienta que tiene total libertad y no sienta que hay cosas como que no esperaba o que no tenía prevista, ¿no? Como que no dar sorpresas o malas sorpresas al usuario. Por ejemplo, con las alertas, que las pueda programar o que no. Eso sería darle como ese tipo de libertad, de que si quiere ver las alertas o no, y poder cancelar o poder permitir que vea las alertas. La 8. Esta sería la última, reduce la carga de memoria a corto plazo. Esto básicamente es facilitarle al usuario, mediante la lectura de acciones, facilitar al usuario diferente tipo de acciones que él ya tenga como hechas. Acá hay un ejemplo claro de un buscador de contactos, y pues está ordenado con el último que buscamos. Y de esta manera pues le ayudamos al usuario a tener con esta lista de usuarios a recordar cuáles fueron los últimos que él buscó, y pues así le facilitamos y le mejoramos la experiencia. Y la segunda tipo de evaluación fueron los 10 principios de Jacob Nielsen. El primer principio sería la visibilidad del estado del sistema.
Este principio nos habla sobre que la plataforma debe informarnos siempre qué estamos haciendo y dónde estamos. Entonces para que el usuario no se pierda durante la navegación, ¿cómo podríamos, o bueno, deberíamos tener informado al usuario de qué está pasando en la plataforma? En este caso puse un ejemplo de algo que no se hizo. Por ejemplo, es confuso que la sección uno es inconsistente porque este están altas y este no, pero se supone que estamos en esta sección de lo más vendido, pero no hay nada que nos indique que esto es una sección, solo hay un título. Entonces es confuso para el usuario como llegar a entender qué está pasando y cómo llegó ahí, ¿no? Si llegó a través de un navegador, pues entonces, ¿por qué está ahí, no? El segundo sería coincidencia entre el sistema y el mundo real. Esto es como tratar de hablar el mismo lenguaje del usuario. En este caso hay un ejemplo muy claro cuando se realizan búsquedas por fecha o filtración por fecha. Por ejemplo, aquí en Airbnb vemos que utilizan un calendario con exclusivamente las fechas que necesitamos. No es el tipo de calendario que tiene fechas o números que no son del mes o que solo confunden. Entonces minimalizan el calendario y solo las fechas que necesitamos por mes son las que nos enseña. El tercero es el control y libertad del usuario. Este nos habla de que siempre exista la opción de salir, de dar atrás, de deshacer alguna acción. Entonces, para que el usuario tenga este tipo de control en algunas acciones. Consistencia y estándares. Este es como el que habíamos mencionado de las 8 reglas de oro, el primero. En la consistencia y estándares es esto, por ejemplo, los botones. Tener claro para qué funciona cada botón, tener claro cuáles son los títulos, cuáles son los precios. Y acá hay una pequeña card de Amazon en donde nos pone el precio, la hora de entrega y todo. Ya es muy estándar si está disponible o no, pero sobre todo los iconos y botones de agregar al carrito y comprar. Y esto es bastante reconocible. De hecho vienen bastantes presentaciones y lo puedes ver con facilidad porque está manejando de manera correcta los estándares. 5. Prevención de errores. También ya lo hemos mencionado un poco en las 8 reglas de oro. Esto es anticiparnos al usuario. En vez de que antes de enviarle, darle, por ejemplo aquí en Facebook, antes de que hemos terminado, nos avisa de que hay algo mal, de que estamos llenando algún espacio. Y pues de esta manera prevenimos que el usuario tenga una mala experiencia al tener que revisar los formularios porque hubo un error, ¿no? Entonces antes de enviarlo, le avisamos que está habiendo un error. Entonces, y el sexto sería el reconocimiento de mejor que recuerdo. Esto nos habla de que es más fácil, o bueno, que es mejor aligerar la carga cognitiva, o sea, no dar tanta información, sino recurrir a elementos que nos ayuden a la memoria a corto plazo. Y pues como ejemplo están los banners publicitarios, los carruseles que nos están avisando o nos están ayudando un poco con la navegación o avisando de descuentos, promociones. Y este tipo de recursos es bastante útil para mostrar de cierta manera de forma visual algo relevante que está pasando, ¿no? Alguna promoción, si es alguna e-commerce, podría ser algún tipo de promoción o si es algún, no sé, algún otro tipo de aviso, pues también se pudiera, ¿no? Por este mismo medio. El 7, flexibilidad y eficiencia de uso. Eso es algo como el punto anterior de los acortadores. Y es proporcionar de cierta manera atajos a los usuarios ya experimentados.
y pues de esta manera hacer que la experiencia cada vez que utilicemos la plataforma sea una nueva experiencia y pues sea más fácil de usarla, ¿no? O más rápido de usarla. En este caso puse algunos iconos de algunos ejemplos que se usan como normalmente. En este caso son los de Twitter, pero normalmente se utilizan como el simbolito de pregunta para dirigirte, o que alguna tecla para ir directamente al sitio de ayuda, o que una casita para saber qué es home. Todo este tipo de, de acortadores ayudan un poco con la flexibilidad del usuario y sobre todo de usuarios ya experimentados. Diseño estético minimalista, esto es importante, y de hecho esto no lo mencionan en el anterior, pero es importante que solo lo relevante aparezca en la pantalla, no tener o no exceder de información tanto visual como información pues, de textos o imágenes o auditiva, nada, solo lo relevante. En este caso el ejemplo es Google, que a pesar de ser un buscador, su primera fachada, su primera pantalla es súper limpia. Por lo general solo es el logo y la barra de búsqueda y un par de botones. Ya acaso si tiene un doodle o algo, pero ya es algo más lúdico que otra cosa, no interfiere con nuestra experiencia. De hecho la expande. Pero como tal la barra la ventana del buscador es de lo más minimalista y no hay nada que sobre. De hecho no hay nada que nos distraiga, solo está lo necesario para poder interactuar, ¿no? Ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Esto es cuando hay algún error en la aplicación, nos avise de forma clara que está sucediendo, y en este punto nos decían como que era importante no poner códigos raros o pantallas que no den claro qué es lo que está sucediendo. En este caso en este ejemplo hay una pantalla de Spotify que nos dice que esa página ya no existe, pero pues hay muchos casos que no nos dicen nada, solo nos mandan un error y que se supone que nosotros deberíamos saber qué está pasando, ¿no? Pero no, lo que nos dice en estas 10 reglas es que es importante que seamos claros con el usuario y le avisemos de manera congruente qué sucedió o qué está pasando, o por lo menos darle una explicación en vez de un código, ¿no? Y 10, ayuda y documentación. Esto es importante tener siempre una ventana de ayuda, un apartado de ayuda donde el usuario pueda revisar preguntas frecuentes o se pueda revisar cierto tipo de cosas. Estos ítems son una especie de checklist que se buscan en las diferentes interfaces que se diseñan antes de publicarse. Se realiza con estos, pues, dependiendo de la aplicación o dependiendo de cada aplicación tiene como sus propios, ¿cómo decirlo? Sus propios estándares o sus propios ítems, pero estos serían como lo más en general que debería tener cualquier aplicación, ¿no? O cualquier plataforma. Y es importante hacer este tipo de ítems previo para cuando el usuario final ya use la plataforma y se publique, esto pues, tengamos esto claro, ¿no? De que tengamos estas herramientas que son necesarias para el usuario, y por eso en esta parte de la evaluación se realiza este checklist, y de esta manera podamos publicar con mejor calidad nuestro trabajo y que no nos falte estos ítems bastante relevantes. En los métodos de evaluación durante la vida activa del producto son los métodos que se realizan una vez publicada la interfaz. Entonces, con este método se busca como la retroalimentación del usuario, ver qué está fallando después de que esté publicada la interfaz, ver en qué está fallando, ver cómo se puede solucionar o cómo podemos resolver a la par del usuario. Bueno, de cierta manera a la par del usuario. De estos sistemas de evaluación de elegidos más habituales, que son el seguimiento de la actuación del usuario. Este se hace a través de teléfono o a través de un chat. En simultáneo, el usuario se comunica y nos hace saber de algún problema. De todo esto hay que llevar un reporte
Y nuestra labor como desarrolladores es facilitarle al usuario la información o tomar nota y para futuras actualizaciones cubrir las necesidades del usuario. Esta comunicación es un poco más interactiva porque se hace a la par. Entonces, a la vez que interactuamos con el usuario o que le damos soporte al usuario, nosotros recaudamos información y la compilamos para posibles actualizaciones. Comunicación de problemas. Esta se hace a través de un correo electrónico o no es tan directa, o sea, tiene como plazo de reportes y estos reportes le llegan al desarrollador y el desarrollador pues, determina si los contesta o no y bueno, se lleva algún tipo de documentación de registro en el cual se pueda observar si se está realizando de manera correcta las modificaciones o si es necesaria una actualización. Grupo de noticias. Este es como un apartado que pueda tener las plataformas en donde los usuarios puedan encontrar las más frecuentes, los problemas más frecuentes que hayan en la interfaz o las dudas frecuentes y ahí buscar posibles soluciones. Y pues sí, no es tan directa la comunicación del usuario con el desarrollador, pero se tiene de cierta manera como prevista las posibles dificultades que pueda tener el desarrollador, el usuario, o posibles dudas, ¿no? Informaciones al usuario en forma de boletines. Estos son se pueden enviar por correo electrónico boletines de futuras actualizaciones o posibles problemas igual. Es para sugerencias de un mejor funcionamiento y se establecen estos boletines como las demandas y productos se pueden aumentar, noticias, etcétera, ¿no? Como para prevenir las posibles dificultades o las posibles novedades que puedan sorprender al usuario. Y bueno, como finalizar esto sería el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario y elegimos una metodología con base a los puntos del temario, ¿no? Entonces el primer punto sería el análisis de los atributos del usuario y su contexto. Entonces, en este punto se estudia al usuario, antes de iniciar con el diseño del material, se estudia sus características, se hace un tipo de branding y en este branding encontramos como la idea es encontrar las necesidades del usuario, bueno, suplir la necesidad del usuario y para eso necesitamos tener la mayor información posible y sobre todo información que creamos relevante y que afecte el comportamiento del usuario en la interfaz. Entonces hay que tener claro qué tipo de usuario es el que va a estar utilizando la interfaz que estamos diseñando. El segundo punto sería la determinación del concepto y función de elementos de usabilidad y accesibilidad. Esto es con base a la información recaudada, se estudia de qué maneras podemos diseñar la interfaz, qué mensaje o cómo codificar la información para que el usuario se le haga más familiar y no tenga problemas a la hora de navegar. Entonces, de cierto modo estamos personalizando, que no sería la palabra, pero estaríamos personalizando la aplicación, la interfaz, a el perfil de usuario que nosotros hayamos interpretado en el estudio de análisis de los atributos del usuario y el contexto, ¿no? El tercero, en la arquitectura de información se organiza la información tanto textual, o sea, información de texto, y se jerarquiza de cierta manera para que sea fácil de encontrar y de navegar a través de nuestra interfaz. Entonces, esta jerarquía y arquitectura de la información se hace con el fin de que el usuario pueda adquirir datos de manera rápida y concisa
y de manera y pueda navegar de una manera más intuitiva a través de la información que se encuentra en nuestra interfaz. El cuarto punto sería el establecimiento de la experiencia del usuario a lograr. Esto es, ¿qué sensaciones queremos nosotros que el usuario tenga a la hora de navegar por nuestra plataforma? Entonces, si queremos que tenga algún tipo de sensación, esto es con el fin de que el usuario se sienta enlazado con la plataforma, porque si solo navegas y no sientes o no te da ninguna sensación, va a ser algo muy fácil de olvidar. El usuario siempre va a ir por algo que lo haga sentir de cierta manera. Y pues sobre todo si son sensaciones positivas o satisfactorias. Entonces si compra en una tienda que le da X en un e-commerce que no sienta conexión con él, va a buscar la manera o va a buscar otro donde sí le den esa satisfacción de que se sienta seguro, por ejemplo, de que se sienta pues sí, instruido, de que no se sienta perdido en ningún momento. Si en algún momento nuestro usuario se pierde al momento de hacer un e-commerce, lo más posible es que le dé miedo y abandone la plataforma, aunque sea 100% segura y con todas las garantías que le podamos dar. Pero pues si no creamos una buena experiencia, el usuario no permanecería en nuestra plataforma. Por lo general se buscan que sean experiencias gratificantes, que también podemos crear una experiencia estresante, pero sería con otras finalidades, ¿no? Por ejemplo, un videojuego, ¿no? En un videojuego tal vez la experiencia no tiene que ser tan placentera, porque al final del día lo que buscas es un reto, ¿no? Pero si estamos hablando de un e-commerce o de una red social, buscamos que el usuario tenga una experiencia, bueno, si es un e-commerce o si es una cuenta bancaria, que se sienta seguro cuando navega por nuestra aplicación, que no tenga dudas y no se pierda en ningún momento, es importante. Modelado y prototipado de la interfaz. Aquí ya realizamos un modelado, una maqueta de cómo se podría ver o cómo se verá nuestra interfaz con todo, aplicando obviamente todo lo que hemos recopilado, y de esta manera, con esta maqueta, crear pues el prototipo y probar cuestiones de navegación, de hecho en esta fase podemos empezar a hacer algunos testing para ver cómo se comporta el usuario en nuestra interfaz, que aún no es una interfaz, ¿no? Por ahora solo sería una maqueta de la interfaz. Evaluación del sistema, pues con base a los testings, pues de hecho con el maquetado evaluamos ese tipo por ejemplo, la navegación del usuario. Podemos evaluarlo en este punto, pero pues podemos también buscar algún error o buscar algo que posiblemente no se entienda. Entonces, de la mano con el usuario, encontrar los errores pueden ser, como lo vimos en los puntos anteriores, puede ser previo o durante, que lo ideal es que fuera previo, ¿no? Ya durante serán cosas mínimas o cuestiones no técnicas, cuestiones más específicas, ¿no? Más específicas por usuario individual, ¿ya? Y 7. Reporte de modificaciones. Esto, pues con base a todos los cambios que hemos realizado, todas las pruebas que se realicen, ir modificando y llevar un registro de qué hemos modificado en nuestra interfaz e ir probando qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Qué es mejor dar así, que se quede así, o si ponemos alguna modificación nueva, pues ver que el usuario la entienda, que cumple con la finalidad de la modificación, ¿no? Y por último, mejorar la interfaz. Básicamente es estar actualizándola con base a los resultados de los reportes, a los resultados de los testings, y ir actualizando la interfaz y mejorando la experiencia del usuario. Pues esta ha sido toda mi presentación. Espero, profesor, que le haya agradado. Muchas gracias por todo y
que pase un buen inicio de semana. Hasta luego.